Bienvenidos todos a estas clases de apreciación audiovisual o de cómo hacer una crítica cinematográfica. Hasta ahora nos hemos movido dentro de un espectro que abarca mayormente el cine de ficción, pero ¿y qué hace el especialista cuando tiene delante un documental? ¿Cuáles son los mecanismos para evaluarlo? Similares, pero no iguales. Lo primero que hay que hacer, hay que dejar que tener en claro a la hora de ver un documental es el concepto de realidad, el de objetividad, el punto de vista y además de eso también tiene mucho que ver el documental si es narrativo o no. Todas estas consideraciones son muy fáciles de dirimir, vamos a explicarlo de esta manera, pero es muy importante saber si es narrativo o no, porque algunos piensan, algunos teóricos sobre el documental, hay una copiosa teoría y por supuesto está Bill Nichols, que es el teórico clásico del documental, que los clasificó en una serie de tipos que exponen la manera en que el documental funciona para el espectador. Pero antes de llegar a Bill Nichols hay que decir que los narrativos o no narrativos. Bueno, hay documentales que no cuentan nada. Eso tiene que estar claro. Cuando el documental no cuenta absolutamente nada, empieza a incursionar en los llamados terrenos del cine de vanguardia o del cine experimental, al cual nos vamos a referir en esta misma clase de manera muy general también. Ahora, cuando cuenta algo, cuando el documental es narrativo, debe tener características como la sorpresa. El documental debe informar algo que el espectador por lo regular no sabe. Porque si el documental se mueve en el marco de lo consabido, pierde, y eso es algo que debe estar siempre en la mente de quien hace una crítica del documental. En primer lugar, debe tener también un alto valor informativo. No solo hablar de algo que no sea conocido, sino a ese respecto proveer una cantidad de información copiosa, convincente, auténtica, que el espectador sienta legítima. También está los elementos de, el documental, de la puesta en escena. Hay quien dice que si un documental tiene puesta en escena, ya no es un documental, que el documental lleva la cámara plantada ante una realidad que está ocurriendo. No necesariamente. Eso es un tipo de documental, pero hay documentales de puesta en escena. Mencionábamos en la clase anterior a Sweet Havana. Es uno de los muchos documentales que hay con una puesta en escena absolutamente calculada. ¿Se puede decir que no es documental? Bueno, la película a la hora de su estreno en Cuba hubo una enorme polémica porque algunos decían que era ficción, que con actores, lo que eran los personajes reales interpretando el papel de sí mismos. Bueno, también está la película de Giselle, de Enrique Pineda Barnés, que es un acto escénico, un documental performático concebido desde una puesta en escena de cine de ficción, con personajes, acciones, interacciones, montaje, movimientos de cámara, en fin, todo lo que lleva. Por eso se puede decir que es un documental de puesta en escena o también un documental performático, que es un tipo especial de documental en el cual simplemente se registra, simplemente no, puede ser muy complejo, o se registra un hecho artístico, cómo el pintor hace un cuadro, cómo ocurre una obra de teatro filmada o cómo ocurre un ballet. Todos estos son los llamados documentales, o un concierto de rock, que hay excelentes documentales que le llaman, hay tantos que ya se ha creado un subgénero del documental que es el rockumentary, es decir, un concierto de rock que es filmado con determinadas que suele entonces hablarse de cómo los músicos se preparan, cómo ocurre el concierto y qué ocurre después del concierto. Esa es la estructura. Lo que no debemos es a un documental performático exigirle los valores que tiene un documental histórico e informativo, a uno histórico e informativo exigirle la espectacularidad del performático. Cada una de las variantes del documental tiene valores y limitaciones de diferente orden. También está el documental de entrevistas. En algún momento en Cuba se ha hablado y se ha pensado muy mal sobre el documental de entrevistas. Incluso hay algunos que piensan que no es un documental. Pues sí, es un documental, es una variante del documental, porque puede ser narrativo, tiene valor informativo, tiene todos los valores que tiene el documental. Es la realidad tal cual la cuentan personajes que suelen ser testigos
participantes de lo que están contando o expertos. Así que el documental de entrevistas tiene también estas particularidades. Entonces el espectador puede juzgar hasta qué punto el uso del experto es eficiente o hasta qué punto están de acuerdo los testigos, los personajes de testigos o los participantes y el experto. En toda esta sinergia que se crea entre estos personajes típicos del documental, entre todas estas voces, se les suele llamar las voces del documental, la voz del experto, la voz del testigo, la voz del participante. Y todo esto crea una especie de contraste o de conflicto en el documental que es muy digno de ver y son posibilidades que la ficción no tiene, no puede tener. Así que, por lo regular, salvo que sea una película mixta entre documental y ficción, que eso es otra cosa y se juzga de otra manera. Ya veremos en esta misma clase. Entonces, hablaba ahorita de Bill Nichols y él clasificó casi todos los documentales en 4 variantes, 4, 5, 6. Hay quien Bill Nichols ha actualizado estas clasificaciones y ha añadido otros tipos de variantes, modalidades. Está el expositivo, que es el documental donde se expone, por eso se llama expositivo, que suele tener hasta voz en off, donde se expone un hecho, un acontecimiento, cronológicamente incluso, muchas veces es cronológico. Después está el documental reflexivo. En el documental expositivo no suele aparecer el autor del documental, el documentalista. Y en esta segunda variante, el reflexivo, sí aparece el documentalista interactuando con un personaje. Y esto le da una cierta riqueza al documental reflexivo por encima del expositivo, porque el hecho de que aparezca el documentalista diciendo, esta es la película que estamos haciendo. Por ejemplo, uno que se estrenó en Cuba hace muy poco tiempo y que ha tenido un éxito internacional enorme, es de alguna manera expositivo y es también reflexivo. Me estoy refiriendo a Media Voz, que está dirigido por Heidi Hassan y que cuenta toda la historia, en ese sentido es expositivo, de cómo ellas hacían cine, ella y su amiga, en la historia de esta amistad, y cómo salen de Cuba, cómo desde afuera de Cuba tienen la nostalgia de Cuba y de los amigos que aquí dejaron, en fin. A Media Voz es la historia de una amistad en términos expositivos. En términos reflexivos es la historia de la documentalista que uno ve en las fotos, que uno ve viviendo, actuando e interactuando con otros personajes. Y también sería un documental interactivo, que es otra de las variantes de Bill Nichols, porque aparece el personaje, el documentalista, y el documentalista es un personaje, así que sería otra de las variantes del documental reflexivo. Está el documental performático, que ya hablé sobre él y lo caractericé, y hay algunos que añaden también el llamado documental observacional, que en un momento estuvo muy de moda en Cuba con los jóvenes realizadores. El documental observacional es el que observa precisamente. Puede carecer incluso de conflictos, no es nada espectacular porque se trata de atrapar un pedazo de vida, de cotidianidad o de la vida de un personaje. Entonces, la valoración de un documental tiene que ver con la destreza del documentalista, que aquí sí el documentalista es muy importante, el director, quiero decir, aunque también tienen muchísima importancia el sonido, que suele ser directo, o también el montador le da estructura al documental, porque a veces se graba mucho y después no se sabe cómo estructurar, así que el editor en estos documentales es importantísimo. Aparte de valorar estos rubros, hay que ver la destreza de estos renglones o de estos oficios del cine para moverse en los diferentes registros. Es decir, cómo puede ser el documental, en algún segmento puede ser expositivo, después de eso volverse reflexivo, es decir, el documentalista es el personaje, y después puede ser interactivo, en la cual sale el documentalista, pero el documentalista no es el personaje. Sale el director interactuando con el personaje y los dos se muestran en lo que está aconteciendo o se están preguntando y respondiendo. Hay en Cuba brillantes ejemplos recientes, por cierto, de todas estas alternancias entre los diferentes métodos del documental. Está A Media Voz, otro de los grandes documentales que hemos visto últimamente en Cuba, que es Brauer
El origen de la sombra. Y en estos documentales precisamente hay esta alternancia de registros o de tipos de los documentales y todo eso para, de acuerdo con las convenciones formales que el documental tiene que tener. Hay que tener claro que en el documental siempre vamos a estar juzgando los diferentes modos en que el documental usa para llegar al espectador. ¿Cuáles serían las principales convenciones del documental, aparte de los modos de Bill Nichols que ya relacioné? La mayor parte de los documentales hablan de la inmediatez, de lo que es pertinente, de lo que es importante, de lo que puede resultar trascendental para el espectador, y el documentalista ha de convencernos de cuán trascendental es eso que nos está diciendo. Entre las convenciones del documental que hay que pensar, que hay que tener en cuenta, es que los personajes suelen ser reales en casi todos los documentales, quitando el llamado mockumentary, donde los personajes pueden ser inventados, o el que es el falso documental, que se llama también en español, donde el tema es falso, pero este tipo de documental tan especial, que es el mockumentary o el falso documental, se hace precisamente para burlar estas convenciones que estoy diciendo del documental, que tienen la mayor parte, el 95% de los documentales, pero entonces se hacen los falsos documentales para decir, mentira, la objetividad no existe. Usted verá que voy a hacer un documental sobre una mentira y queda con las mismas convenciones que los documentales verdaderos y auténticos, pero todo es falso. Los personajes, el tema, lo que se cuenta, todo es falso. Entonces, entre las convenciones están los personajes reales, la voz en off es una de las convenciones más, este mismo que estábamos mencionando, a media voz, desde su título ya te dice que la voz es importante, y el documental tiene un uso muy profuso de la voz en off, que vendría a ser una voz en off reflexiva, porque ella está juzgando sobre lo que nos está mostrando. Incluso puede salir ocasionalmente en el encuadre. También las locaciones suelen ser reales. Esto ocurre en casi todos los documentales. Y por último, también hay un guión abierto y flexible, porque en el documental uno no debe poder predecir hacia dónde va la historia y hacia dónde va la narración, ni cuál es su conflicto, o más bien cuál es el desenlace. El conflicto, claro que usted lo tiene que entender, pero cuál es el desenlace, uno no debiera poderlo predecir, porque entonces el documental arruina su principal elemento, que es el de la sorpresa. Se mueve con elementos reales, pero tiene que tener sorpresa y conflicto. Además, también en el documental son importantes los ejes temáticos. Los ejes temáticos pueden ser de los siguientes tipos, si son muy estrictos. Todos los documentales hablan sobre un personaje, pero en lugar de hablar sobre un personaje, puede ser que hablen sobre un acontecimiento. En estos documentales sobre un acontecimiento es muy importante el conflicto, las partes en conflicto. También pueden hablar sobre un viaje, está el llamado documental de travelogue, y cada uno de estos documentales tiene una apariencia y un tono distinto y una manera de apelar al espectador de manera distinta. Este viaje puede contar un regreso, una partida, un devenir, un proceso, y eso se puede contar en estos documentales de viaje. Y por último, también para hablar ya está el documental de cotidianidad, que es el documental donde no pasa nada. Está simplemente, estas personas viven así y puede ser que no haya conflicto ni nada. Sería un documental observacional sobre la cotidianidad. Y sería ahora, está la capacidad de revelación que puede tener un documental observacional sobre la cotidianidad. Si hay una revelación que usted aprenda cosas nuevas, pues estará bien. Pero lo que sí no podemos decir que ese documental no pasa nada, yo no tengo nada que ver ahí, no me interesa, me aburre, o puede aburrirle, en fin, que todo es legítimo. Pero a lo mejor usted se dejó aburrir antes de que llegara el segmento de las revelaciones que había en ese documental observacional. Entonces, decía ahorita al principio, y con esta zona del cine de vanguardia vamos
a concluir que existen documentales que no son narrativos y por tanto coincidirían con el llamado cine experimental. Porque el cine experimental se delimita de esa manera. Es un cine que no cuenta nada o cuenta lo mismo que cuentan las otras películas de una manera completamente distinta. Pero por lo regular, uno de los requisitos que debe tener el cine de vanguardia es que no es narrativo. No hay una historia que analizar. Y por tanto, ¿qué cosa es lo que podemos juzgar entonces en una película de vanguardia? Pues simplemente no, respeto, complejamente o de manera compleja, habría que juzgar entonces qué sensación me provoca, porque está hecho para provocar sensaciones, para hablar sobre un elemento minúsculo o sobre el mismo medio. Hay muchas películas de vanguardia que están hechas para que el espectador reflexione sobre el propio cine y por eso se articulan sobre el montaje, sobre el celuloide se raspa o se dibuja arriba del celuloide y todo eso es para que el espectador sepa que porque el cine experimental suele hacer esta operación de informarle al espectador que lo que está viendo es cine, es película, es un soporte y por eso es que renuncian a la narración. Quiere hablar sobre la esencia del medio, que es la imagen. Por ejemplo, puede ser una película experimental, lo que claro ha sido muy usada ya por los documentales científicos, contemplar como una flor se abre, aunque ahí había un elemento narrativo que es, ¿qué cuenta? Cómo una flor se abre. Así que ya no sería experimental. Los documentalistas, es decir, los cineastas experimentales, que pueden ser documentalistas o no, por eso es la razón de haberlo confundido, cuentan, se colocan en los intersticios donde no existe narración y se recrean en la imagen, en la textura de esta imagen. Por ejemplo, aquí en esta misma sala se puede hacer una película experimental que se deslice por encima de las butacas para demostrar la regularidad de las butacas o la posible belleza que puede haber en una sucesión de butacas. ¿Qué tema tendría eso? Están hablando de una sala de cine y revelar la belleza de una sala de cine desde el punto de vista del cine experimental puede significar una reflexión sobre el propio medio. Así ha sido en muchísimas películas experimentales como El hombre de la cámara, una película soviética del año 29 que es al mismo tiempo un documental, pero está en el límite entre el documental y el cine de vanguardia. El cine de vanguardia se puede apoyar en un elemento del cine todo, del lenguaje cinematográfico, para mostrarle al espectador cómo funciona. Por eso puede ser de corte incesante, puede ser un documental completo, una película de vanguardia que hable de aceleraciones o de ralentizaciones todo el tiempo y así, de esta manera, lleva al espectador al terreno donde el espectador se convence que está viendo una película, que está viendo el arte de las imágenes en movimiento. Un arte que no necesariamente tiene que vincularse a una historia. Es increíble la cantidad de espectadores que existen que dicen, el cine tiene que contar una historia. Pues no, para eso existe el cine experimental, que no necesariamente cuenta una historia y que hay que juzgarlo de acuerdo con las propias abstracciones que cada una de las variantes de la vanguardia o del cine experimental presenta. Jugar con las texturas, jugar con las luces, jugar con los colores y al mismo tiempo juzgarlos también. Así que habría un juego de palabras. Jugar y juzgar. Y expresar esa imagen en toda su magnificencia y no necesariamente valerse de una historia para apelar a la sensibilidad del espectador, sino apelar en abstracto puramente a la imagen y al sonido, que también hay películas de vanguardia que han existido como la película Blur de Derek Jarman, que es una pantalla en azul en la cual solo una pantalla de color azul en la cual se escuchan sonidos y la experimentación es entonces con el sonido que el espectador escucha y solo ahí tendría que juzgar esos sonidos, qué significado pueden tener en conjunción con el color azul. Bueno, el cine de vanguardia es difícil, está hecho desde las élites y para las élites, por lo regular.
y también se vincula mucho con la plástica, con el teatro, con otras manifestaciones artísticas que, por ejemplo, en el videoarte es una de las manifestaciones del cine de vanguardia que está muy cerca del documental performático en algunas ocasiones y también está cerca de estas manipulaciones con la imagen que están buscando precisamente descubrir la esencia del cine como imagen o como sonido, pero solo la esencia del cine en su lenguaje más prístino, más que le es inherente al propio arte de las imágenes en movimiento, como ahorita decía. Pues nada, hemos concluido otra de estas clases. Con esta clase vamos a cerrar este ciclo y probablemente nos encontremos en otro, hablando sobre otros temas que tengan que ver con el audiovisual y con el cine, que es nuestra obsesión de siempre.